La palabra del Señor dice así, lo voy a leer yo, ¿vale? Dice así, se encuentra en 2 Samuel 11, del 1 al 3. 2 Samuel 11, del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, dice, un día, dice, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El 3 dice así, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que podamos disfrutar con ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos de que la palabra del Señor dice que los reyes en aquel tiempo salían a la guerra. Mientras que los chicos ahí arreglan el problemita que hay, yo le puse por título, en tiempo de guerra no te quedes en casa. ¿Ya? En tiempo de guerra no te quedes en casa. Aquí vemos que el rey David estaban en guerra en ese tiempo. Y a él le plació en esos días quedarse en el palacio, dice. Quizás a descansar, quizás tenía algún problemilla, no lo sé, pero él decidió quedarse esos días en casa, en el palacio, y mandó él a su siervo, dice. Mandó a Joab, mandó a su ejército, mandó a sus generales y mandó a todos sus soldados que vayan a pelear. Y en ese tiempo, querido hermano, las guerras, los reyes eran los que encabezaban la guerra, eran los que encabezaban el batallón. Ellos iban delante del batallón. Ellos eran los principales que tenían que salir a la guerra. Pero en ese tiempo, David le plació quedarse en el palacio. Y aquí vemos que la palabra del Señor dice que cuando era la tarde, dice, él se levantó de su lecho. Fíjese, estaba acostado en su lecho. Se levantó, dice, y subió al terrado del palacio. Y mientras que estaba él por ahí paseando, mirando para el norte, mirando para el sur, mirando para el este, mirando para el oeste, vio una mujer bañándose, la cual le llamó la atención a los ojos, al corazón. Porque el pecado entra por los ojos. Y llega al corazón. Entonces dice, la palabra del Señor dice que ella era muy hermosa. Esta mujer era muy hermosa y dice que David llama a su sirviente y preguntan quién es esa mujer. Y sus sirvientes le dicen, le dan detalle de ella. Y él, aún así, la manda a llamar. Y no solamente la manda a llamar,
sino que la hace quedar y se acuesta con ella. La manda a llamar sabiendo quién era, la manda a llamar y se acuesta con ella. Y aquí vemos, queridos hermanos, de que cuando nosotros empezamos a vagar, cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, cuando nosotros dejamos de leer la palabra del Señor, cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, el pecado se te presenta de frente. Y como lo miras con los ojos físicos, no te das cuenta que es el pecado. Pero si tú estás orando, si tú estás leyendo la Biblia, si tú estás en comunión con Dios, los ojos espirituales nuestros, los ojos espirituales tuyos se abren. Se abren y a lo lejos puedes percibir el pecado. A lo lejos puedes percibir las cosas que no te convienen. A lo lejos puedes percibir y ver que el pecado viene hacia ti y tú tienes tiempo de apartarte, tú tienes tiempo de detenerlo, tú tienes tiempo de apartarlo o luchar contra él. Pero mientras te quedes en casa, pero mientras te dé pereza orar, pero mientras que te dé pereza ayunar, pero mientras que a ti te dé pereza venir a la iglesia, no te vas a dar cuenta en qué rato ha venido el pecado y se ha apoderado de ti. Todos sabemos que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al rey David? Él, en ese tiempo, él, en esa hora, él no tenía que estar en el palacio. Él tenía que estar allá en la guerra. Él tenía que estar allá luchando por su pueblo. Él tenía que estar allá en la guerra luchando contra sus enemigos. Porque eran sus enemigos físicos. Y muchas veces nosotros, querido hermano, le voy a hablar en lo espiritual. Hoy nosotros, en este tiempo, estamos viviendo una guerra. No una guerra física, sino una guerra espiritual, la cual nosotros no tenemos que estar como el rey David, durmiendo en el palacio, haciendo nada en el palacio, el cual nosotros, queridos hermanos, como iglesia, como padre, como hijos, como familia, tenemos que estar velando día y noche. Nosotros tenemos que estar velando por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestra economía. Porque el día en que dejes de velar,
vendrá el pecado y se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque te ha pillado. Te ha pillado descuidado. Te ha visto que no estaba velando. Y él ha entrado a tu casa, a tu hogar, a tu familia o a ti mismo. Él ha entrado por el lado más débil que te ha encontrado. Por eso, querido hermano, hoy en día nuestra lucha no es contra sangre. Es contra esas huéspedes que andan por ahí vagando. Por eso en esta mañana, iglesia, yo te quiero decir, no continúes así. Busca al Señor. Busca a Cristo. Pastor, que hace frío, por eso no voy a la iglesia. No pongas excusa. Pastor, que me da flojera levantarme a orar. No pongas excusa. Pastor, que llego cansado de trabajar y no puedo orar. No pongas excusa. ¿Por qué? Porque el pecado vendrá y se enseñoreará de ti. Y cuando te des cuenta, estará ya caído. Y cuando te des cuenta, ya no podrás levantarte de ahí de abajo. Pastor, que este domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a ver a un pariente, porque tengo que ir a ver a un hermano que recién ha llegado. Pastor, no puedo esto, no puedo lo otro. No pongas excusa. Porque yo siempre digo a la iglesia, iglesia, primero ven y dale gracias al Señor y después haz lo que quiera, porque así tendrás la protección de Dios. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, pero si descuidamos esa guerra que tenemos que lucharla, vamos a perderlo todo. Perderemos hasta nuestra familia. ¿Qué le pasó al rey David? Subió a su terraza del palacio. Me imagino yo que la terraza del palacio alto se ve todo. De ahí él miró y vio hacia allá esa mujer que se estaba bañando. Estaría desnuda, estaría con ropa, no lo sé, pero se estaba duchando. Y él cuando la vio, la deseó. Él cuando la vio, la codició. Incluso, fíjense, preguntó, dice a su sirviente, ¿quién es esa mujer? Y su sirviente le describieron. Sus sirvientes le dijeron, envió David, dice, a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Imagínense, sabiendo él todas estas cosas, sabiendo todos los detalles de la mujer esta, él aún así la manda a llamar. Y nada fue eso, que la mandó llamar, dice la palabra del Señor, y se acostó con ella. En ese momento, en esa hora, David no tenía que estar en el palacio.
En ese momento David tenía que estar resguardando al pueblo de Dios, resguardando a Israel, resguardando a lo que Dios le había puesto en sus manos. Pero en ese día se quiso tirar unos días de vacaciones y se quedó en el palacio. Querido hermano, déjame decirte esto. Delante de los ojos de Dios, nunca se quedará algo oculto. Y fíjense ustedes, querido hermano, Urías Eteo era uno de sus generales de él, uno de sus mayores soldados de él. Mientras que él luchando allá, el otro aprovechándose de su casa. Querido hermano, Dios a mí y a ti nos ha puesto como atalaya. Nos ha puesto allá en lo más arriba, en lo más arriba, y de allá nosotros como atalaya tenemos que mirar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro hogar, porque Dios nos ha puesto como atalaya. Dios te ha puesto como atalaya también en este lugar. Dios nos ha puesto en este lugar como atalaya, no solamente en nuestras casas, no solamente en nuestro hogar, no solamente en el trabajo, no solamente en nuestra economía. Dios nos ha puesto como atalaya para que nosotros vigilemos. ¿Y sabe qué hace la atalaya? Está arriba vigilando. Por eso está en lo más alto. Y él a lo lejos viene, ve y sabe quién viene. Y él da la voz de alarma. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te ha puesto como atalaya en tu hogar. ¿Para qué? Para que tú protejas todo lo que Dios te ha dado. Tú eres ese atalaya que verás desde lejos que viene el enemigo. Y advertirás del peligro a tu familia, a tu pueblo, a tu hijo, a todo lo que Dios ha puesto en ti. Dios nos ha puesto como atalaya. Y sabes una cosa, que tú y yo daremos cuenta a Dios de ese atalaya que nos puso. Daremos cuenta a Dios. No, pastor, usted no se preocupe que yo cuido mi hogar, yo cuido mi familia. Bien, pero no te descuides. Pero pastor, yo no me descuido. Este domingo yo no fui pastor porque tenía un compromiso con mi familia. Muchas veces le digo a mis hijos o a algunos hermanos, si ese compromiso es mayor que Dios, estás perdonado. Pero si ese compromiso es menor que Dios, te las arreglarás con Él. No conmigo, con Él. Porque de todo lo que hagamos aquí en la tierra, de todo lo que Dios te dé en tus manos, tú tendrás que dar cuenta. Pero pastor, yo lo hice. Díselo a Dios. Aquí hemos formado equipo. Hay hermanos que están encargados de los susieres, otro de la limpieza, otro de los niños, otro de asear aquí, de la música, de la alabanza, de la danza. Los hemos puesto porque hemos sentido de parte de Dios ponerlo
y darle esa confianza. Pero algunos abusan de esa confianza. No te preocupes, que si te has equivocado, es con Dios, no es conmigo. Al pastor, al hermano, a la hermana, a cualquiera podemos burlarlo. Podemos escondernos de los hermanos, de los pastores, de la gente, de la familia. Pero déjame decirte que hay dos ojos viéndote. Hay dos ojos mirando lo que tú estás haciendo. Aquí vemos que al rey David, porque le llegó una noticia, y se la voy a leer. Si puede, póngamela en 2 Samuel 12:9, a ver. No. A ver, la voy a buscar yo aquí. Aquí está. 2 Samuel 11:6. Y dice así: entonces David envió a decir a Joab, el 5, el 11:5, 2 Samuel 11:5. Y dice así: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Imagínese usted, David no se esperaba esta noticia. Él la agarró, la tomó, durmió con ella. La palabra del Señor dice que ella se purificó, se sacudió y todo quedó como si no hubiera pasado nada. Y después dice que la mujer le manda la noticia y le dice, estoy embarazada. No me imagino yo la cara del rey en ese momento, cómo se pondría o qué haría. ¿Por qué? Porque había cometido un adulterio, había cometido un pecado. ¿Y sabe qué hizo David en ese momento? Empezó a echar tierra, empezó a quererlo tapar ese pecado. Lo mismo hemos hecho nosotros algunas veces, ¿no es verdad? Hemos cometido el pecado y cuando hemos sabido la noticia, hemos querido arreglarlo, corremos para allá, corremos para acá, echamos tierra, echamos y lo tapamos otra vez. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús, que delante de los ojos de Dios, aquel que te ha visto, aquel que te da la vida, aquel que te da el aire para que respires, de los ojos de Él, nada pasará. Ningún pecado pasará. Todo pecado se pagará. Me imagino David llamando al uno, llamando al otro, porque según la palabra del Señor dice que David mandó a llamar al esposo de esta mujer. Y fíjese usted cómo es el pecado. Fíjese usted cómo es tan astuto Satanás para ponernos esas cosas en la cabeza. Hace llamar al esposo, que era el general que estaba allá con el ejército. Después de decirle algunas cosas, le dice, te doy permiso algunos días para que te vayas y te acuestes con tu esposa. Fíjese usted la astucia del ser humano. Y él, Urías, dice que él no fue a acostarse con su esposa. No fue a dormir con su esposa.
se fue a dormir con los sirvientes que él tenía, o con los sirvientes del rey. Y le viene la noticia al rey y le dice, Urías no ha ido a dormir a su casa, no ha ido a acostarse con su esposa. Y otra vez David, pensando, imaginando otra idea, tapando más el pecado, tapando más el pecado. Déjame decirte, querido hermano, que el pecado lo tapamos hoy, pero el pecado crece y vuelve a salir. El pecado lo tapamos mañana, sigue creciendo y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque delante de Dios esas cosas no funcionan así. Delante de tú y yo esas cosas funcionan. Queremos tapar el pecado y ya aparece otra noticia del pecado, otra vez lo volvemos a tapar, ya nos inventamos otra cosa y otra cosa y otra cosa. Hasta que Dios se le acaba el tiempo y lo hace brotar el pecado. Aquí vemos que David dice, la Biblia no lo dice que David tapaba el pecado, ¿no? Sino que lo estoy diciendo yo. Me estoy imaginando yo como él, le vino la noticia de que Urías vino, no fue a acostarse con su esposa. Porque si él se acostaba con la esposa, ya sabe lo que pasaría, ¿no? Se lo achacarían a Urías, el hijo. Fíjese usted el pensamiento de David. Fíjese usted el pensamiento del ser humano. Entonces, él no se acostó esa noche con su esposa. Y David le dice, ¿por qué no lo has hecho? Si has venido de allá, ¿por qué? Y lo que le responde Juan, lo que le responde, Urías le dice, mis hermanos, los otros generales, los otros soldados están allá en la guerra y yo me voy a acostar con mi esposa sabiendo que mi pueblo está en guerra, le dice. Sabiendo que mi pueblo está luchando para que no vengan y destruyan mi ciudad, mi país. ¿Qué te quiero decir, hermano, con esto? Que mientras tú te descuides, el pecado entrará a ti. Pero pastor, no me di cuenta. Pastor, estaba yo jugando así, pero no iba a entrar en ese juego. Mentira cochina del diablo. En cuanto empiezas a hacerle meneitos ahí, ¡plum!, te descuidas en un momento y cuando acuerdas ya estás pecando. Y el pecado tiene grandes consecuencias. Y David le dice a Urías, bueno, ya que no has querido ir a dormir con tu esposa, vente aquí al palacio. Y dice que lo invitó a comer, a tomar vino, hasta que lo emborrachó, dice. Y otra vez vuelvo a decir, fíjese la mente del hombre. El pensamiento de David era emborracharlo y así borracho mandarlo que se acueste con su esposa. Pero Urías salió otra vez y se volvió a acostar con los siervos, dice. No fue a dormir con su esposa. No fue a dormir con su esposa. Me imagino yo David que ya más nervioso el hombre, más preocupado, que ya no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque si hay alguien
que sabe que tú has pecado, si hay alguien que sabe que tú estás cometiendo pecado, tú vas a ver a esa persona y le vas a tener temor. Tú vas a ver a esa persona y esa persona te va a empezar a chantajear. Te va a decir, si tú no me das esto, yo cuento esto otro. Si tú no me das esto otro, yo digo esto otro. Si tú no me dices esto, yo digo esto otro. Y entre la mentira y el pecado empieza el chantaje. Al ver David que Urías no fue y se acostó con su esposa, imaginó otro plan. Por eso le puse, en tiempos de guerra, no te quedes en casa, no dejes en casa, no te quedes en casa. ¿Qué quiero decirle, querido hermano, querida iglesia? Que estamos viviendo en tiempos de guerras espirituales. Hoy en día Satanás ha venido con toda su artillería. Está destruyendo jóvenes en la droga, está destruyendo mujeres en la prostitución, está destruyendo familias, está destruyendo hogares, está destruyendo niños, está matando niños. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de guerra, pero algunos nos quedamos a dormir, algunos nos quedamos a hacer otra cosa, algunos nos quedamos a ir por ahí vagando, algunos nos quedamos por ahí a andar. Y es cuando tú en este tiempo tienes que estar orando por tu vecino, orando por tus hijos, orando por tus hijas, orando por tus hijas que no salgan embarazadas, orando por tus hijas que no le pase nada en la calle, orando por tus hijos que no cometan errores en la calle, orando por tus hijos que no se vayan a la droga, orando por tus hijos, por tu casa, por tu economía, por tu trabajo. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Te has quedado en el palacio? ¿Te has levantado y has subido al terrado? ¿O estás luchando por tu familia? ¿O estás haciendo ese atalaya que Dios te ha puesto para que mires de lejos el peligro y vengas y puedas salvar a tu familia? Querida iglesia, me duele mucho decir esto, pero Satanás ya no está conforme matando a la gente en los accidentes, matando a la gente en las guerras, sino en el feto, en lo que es engendrado en tu vientre. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que esa criatura, ese niño o esa niña, nazca y pueda ver la gloria de Dios. Ya él quiere exterminarlo ahí, antes de que nazcas. Y nuestro deber como iglesia, porque tú eres una iglesia, yo soy una iglesia. Somos cada uno una iglesia. Delante de Dios representamos una iglesia. Pastor, pero Dios no me ha hecho eso. Pues yo te lo estoy diciendo. Cada uno de nosotros representamos una iglesia. En la universidad, los jóvenes. En el trabajo, los más mayores. En la calle, los ancianos. En el bar, representamos una iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que tiene que luchar por el vecino, por el drogadito, por la prostituta, por el desahuciado, por el que no tiene un plato para comer, por el que no tiene un pan para comer, por el que no tiene una cobija para taparse en este frío. Somos nosotros los que tenemos que luchar por ellos. Pero pastor, yo no tengo una cobija o una manta para darle a ese que duerme allá afuera. Pero Dios te dio lengua,
labios, boca. ¿Para qué? Ora. Ora por ese mendigo que no tiene una cobija para taparse. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que utilices a alguien que venga a proveerle lo que este mendigo necesita. ¿Tú crees que esa palabra no va a ser escuchada? Claro que sí. Claro que Dios va a escuchar esa palabra. Claro que Dios va a escuchar. Todas tus peticiones que tú le hagas al Señor, Él las va a escuchar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y qué hizo David? Siguió tapando el pecado. Y dice que lo mandó otra vez a la guerra, a Urías. Pero mandó una carta, fíjese, con él mismo, para que le dé al general que estaba allá a cargo de todo. Y en la carta decía, ponlo a Urías al frente, en lo más peligroso, para en cuanto empiece la guerra, sea el primero que muera. Y así lo hizo. Y fue. Y en cuanto llegó, fue herido, dice, y murió. Murió Urías. Hasta que Dios se cansó de escuchar una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa de David. Dios se cansó de escuchar las mentiras de David y Dios se cansó de que David siga tapando el pecado. Y Dios lo tuvo que confrontar. Es muy largo el versículo, por eso no lo quiero leer. Pero usted si quiere, léalo en casa. Está en 2 Samuel. Bueno, ya no me acuerdo. Pero está en léase usted 2 Samuel, el 11, todo completo léase. Y el 12 también. Y ahí va a ver toda esta historia. Entonces vemos de que David ya no podía tapar el pecado. Y entonces Dios lo tuvo que confrontar en ese tiempo con el profeta. El profeta viene suavecito y entra y le dice, le cuenta como un cuento. Se lo cuenta como un cuento. Y David le dice, a ese que ha hecho esas cosas, hay que matarlo. Y el profeta le dice en su propia cara a David, David, esa persona eres tú. Me imagino yo la cara de David que ¡pum!, se desplomó. ¿Por qué? Porque fue descubierto de su pecado. Fue descubierto por su pecado que él hizo. Yo siempre he dicho, muchas veces Dios, cometemos el pecado hoy día, pero Dios no nos pide cuenta hoy día. Dios deja que pasa un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de que nosotros reaccionemos y vayamos al altar y le digamos, Señor, mira, he hecho esto, y estoy aquí de rodillas, derramo mis lágrimas delante de ti, pidiéndote perdón, Señor. He cometido este error, he cometido este pecado, he cometido este otro, pero ya no aguanto más. Y vengo a ti, delante de ti, porque yo sé que tú me vas a perdonar. Porque yo sé que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia. Y cuando Dios lo confronta con el profeta, que ya era lo último, que ya era lo peor, me imagino que, no sé, a mí me gusta a veces mirar
esas películas de, bueno, son no son películas, ¿no? Pero son, ¿cómo se llama esto? Que crímenes, ¿hmm? Sí, bueno, crímenes en Nueva York, no sé cómo dice. Pero bueno, me gusta mirar, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque ahí yo veo que el que ha cometido el crimen se lo niega hasta lo último. Yo no he sido, yo no he sido, yo no fui, yo no estuve ahí, yo no conozco a esa persona, yo no he hecho nada, yo estoy limpio. Y los investigadores, como son sabios también, se van metiendo por un lado, se van metiendo por otro, se van metiendo por otro, hasta que llegan a la parte más débil del criminal, del asesino, y ¡pum! Hasta que se derrumban. Y cuando se derrumban, recién confiesan el pecado. Eso le pasó a David. Por eso decía yo, Dios nos da la oportunidad, pero al ver que no lo hacemos, ¿por qué? Porque pensamos, uy, nadie me ha visto. Me saco esto, nadie me ha visto. Pero hay unos ojos que te están mirando. Le voy a contar una anécdota que esto es real, de uno de mis sobrinos, ¿ya? Muy habilidoso el muchacho, tendría unos 14, 15 años, más o menos por ahí. Pues allá en el pueblo que estábamos viviendo, se metió de monaguillo a la iglesia católica, ¿no? Se metió el de monaguillo. Y habían 3 más de su misma tanda. Y como la mayoría, en los pueblos, la mayoría de las iglesias católicas siempre están al frente de la plaza, ¿no es verdad? Al frente de la plaza principal. Y al frente de la plaza, los negocios principales. Entonces dice que de la iglesia hacia el frente había una hamburguesería. Y dice que cuando terminaba la misa y todo eso, pues dice que los muchachos salían con hambre. Y siempre le decían al cura, padre, tenemos hambre, cómprenos de una hamburguesa. Y el padre, no hay dinero. Se quedaban con hambre. Hasta que un día mi sobrino se ingenió, se la vamos a hacer a este cura. Y como eran ellos los que recogían la ofrenda, ya se la vamos a hacer a este cura. Bueno, el próximo domingo recogieron ellos la ofrenda y ¿sabe qué hicieron? Los billetes más grandes al bolsillo. Bueno, pasó ese domingo, salieron ellos de la iglesia contentos en la hamburguesería, comiendo. Y pasa el cura en su coche, dice, y lo ve y ellos lo saludan. Viene el otro domingo, hacen lo mismo. Se sacan los billetes más grandes y le dejan, dice, la moneda, y otra vez se van a la hamburguesería. Porque por ahí tenía que pasar el cura. Y cada vez los veía, ellos comiendo. Hasta que llegó un día en que, porque Dios a veces tiene que mover cosas para descubrir tu pecado. Entonces dice que, no sé qué pasó, pero cambiaron al cura. Vino otro y a ese lo sacaron. Pero claro, antes de eso, el cura dice que se quedaba sorprendido porque solo las moneditas quedaban ahí, o los billetes pequeñitos. Pero los billetes más grandes, de 50, de 100, de 200, ellos los agarraban en el bolsillo. Porque ellos no estaban autorizados a contar la ofrenda, ¿no? Y bueno, cambian al cura ese, y ya este venía ya con más inteligencia, qué sé yo, con más pensamiento. Así que, el primer domingo con él, con el cura nuevo, les dijo a los monaguillos, que eran 3, así como el hermano Mario, así más o menos, ¿no? Entonces, ustedes no recoger la ofrenda hoy día. Yo lo voy a hacer, le dice. Oh, se miraron los muchachos.
sorprendido que haya ese cambio. Y bueno, el cura pasó, recogió todas las ofrendas y él mismo la guardó. Se quedaron sin comer hamburguesa ese día los muchachos. ¿Ah? Bueno, pasó ese domingo y ellos dijeron, bueno, el otro domingo nos tocará. El otro domingo lo mismo. Ustedes no tocar la ofrenda, quedarse ahí. Yo salgo. Y así la hizo. Entonces pasaron 3, 4 domingos, creo, y mi sobrino se ingenió otra vez. Y dijo, ¿qué se ha pensado este cura? Dijo, que a nosotros nos va a querer engañar, dice. Dice, según él, dice que habían 2 campanillas de esta casa, ¿no ve? Una era de oro y la otra de plata. Entonces dice mi sobrino, nos las vamos a llevar esta de oro y la vamos a vender. Y nos vamos a ir a comer hamburguesa. La hicieron así. Se sacaron la campanita de oro, la vendieron y quedó la de plata. Entonces el cura se ingenió. Ustedes ya no me tocan la campanita. Él mismo ya la tocaba. Imagínense. Qué astucia del hombre, ¿no? Qué pensamientos del hombre. Y así. Y él, y mi sobrino, hasta que, bueno, desapareció también la de plata. ¿Y qué tuvo que hacer el cura? Dice que los tiró. Lo sacó y se quedó el cura solo a atender la iglesia. Se les acabó el chanchullo, se les acabó el pecado a ellos. Así estaba el rey David. Tapaba y tapaba. Yo quiero decirte, iglesia, para terminar ya, quiero decirte que los ojos de Dios están arriba, están abajo, están a la izquierda, a la derecha. Nos podemos escapar de todo, menos de los ojos de Dios. Amén. Nos podemos escapar de todo, menos de los ojos de Dios. Por eso yo siempre digo, escondámonos de los ojos de Dios, no de los ojos de los hombres. Tengamos cuidado de Dios, no de los hombres. Porque a los hombres le podemos mentir, a los hombres los podemos engañar, pero a Dios nunca lo podremos mentir ni engañar. Póngate de pie, iglesia.